Ya tenemos 7 emisiones de este proyecto de cambio. Vemos que cada vez más personas toman acción y se deciden por hacer bien las cosas y se detienen a reflexionar antes de actuar. Esto es Hagamos Conciencia. Yo soy Rodo Galeana. Comenzamos. Soy Carlos Cruz. Muchas de las conductas que eran dominantes en el pasado, como la discriminación, han ido cambiando constantemente. Asimismo, la educación y los avances tecnológicos, sumados a los que podemos mencionar, con una mayor conciencia social, han hecho que muchas personas cambien. ¿Y qué decir del poder? Ni para bien ni para mal de las denominadas redes sociales. La discriminación existía en varios campos, desde laboral, educativo, social y deportivo, por lo que sirviera para hacer sentir bien al que discriminaba. Esta semana hablaremos de un tema muy delicado, que es la discriminación. Soy Víctor Camacho y este programa nos vamos a hacer actuar y reflexionar. La discriminación, del latín discriminatio onis, es toda acción u omisión realizada por personas, grupos o instituciones en las que se da un trato a una persona, grupo o institución diferentes al que se da a sujetos similares, de los que se sigue un prejuicio o consecuencia negativa para el receptor de ese trato. Se ha calificado a la discriminación como una especie de violencia pasiva, convirtiéndose este en un ataque de agresión física. Quienes discriminan designan un trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones sociales de las personas, organizaciones y estados. Hacen esta diferencia ya sea por el color de piel, etnia, sexo, política, cultura, religión y edad. Los individuos que discriminan tienen una visión distorsionada sobre la esencia del hombre y se atribuyen a sí mismos características o virtudes que los ubican en un escalón más arriba que ciertos grupos. Desde esa altura pueden juzgar al resto de los individuos por cualidades que no hacen a la esencia de estos. Muchas veces este rechazo se manifiesta con miradas odiosas o con la falta de aceptación en trabajos públicos y escuelas, acciones que afectan a las personas rechazadas. El prejuicio de cierto tipo de comunidades hace que los individuos que pertenecen a estas sean rebuscados antes de ser conocidos. Son generalizados y rechazados. La intolerancia, el rechazo y la ignorancia en la mayoría de los casos son determinantes para el nacimiento de conductas discriminatorias. Los afectados en la mayoría de los casos son los individuos pertenecientes a las denominadas minorías. Estas minorías son pequeños grupos dentro de la misma sociedad, aunque hay veces que estos grupos no son tan pequeños, pero aún así son rechazados. Una de las principales fuentes de la desigualdad es la discriminación. Son los ingresos, clase social y la raza. Factores tales como el género, el origen étnico, la nacionalidad, la afiliación religiosa o la ideología política dan lugar a las formas de discriminación. Ahora te mencionaremos algunos tipos de discriminación. Discriminación por edad. Discriminación por discapacidad. Discriminación en la compensación salarial o igualdad salarial. Discriminación por información genética. Discriminación por origen nacional. Discriminación por embarazo. Discriminación por raza. Discriminación por religión. Discriminación por represalia. Discriminación basada en el sexo. Discriminación basada en hostigamiento sexual. Discriminación laboral. Discriminación por lateralidad. Discriminación ideológica. Discriminación étnico. Discriminación social. Discriminación por orientación sexual u homofobia. Uno de los mejores ejemplos de discriminación fue y seguirá siendo, pese a muchos avances, el de la comunidad de raza negra o racismo en los Estados Unidos. A través de la historia, esta comunidad ha estado sometida a una constante exclusión, discriminación por algunas partes de la sociedad. Una parte de esto fue la imposibilidad que tuvieron en el pasado para poder accesar a la educación superior. Las personas discapacitadas son unas de las más afectadas. Para ellos es
es más difícil conseguir trabajo, obtener una óptima asistencia médica para su problema, lograr conseguir instituciones educativas acorde a sus necesidades y a sus recursos. Otras personas que también pueden ser objeto de discriminación son las que poseen necesidades especiales. Tal es el caso de quienes poseen síndrome de Down, retraso mental, parálisis cerebral, autismo o síndrome de Asperger. En estos casos, la discriminación se manifiesta a través de términos peyorativos dirigidos a estas personas. En la actualidad, la crisis económica que genera un índice del 14% de desocupados produce una inestabilidad laboral. Los empleadores, al existir una gran demanda, se toman cierta licencia. Aquellos que superan los 40 años ya son viejos. Las mujeres reciben menor sueldo. Los jóvenes, si no tienen experiencias, no son tomados en cuenta. Para reducir costos, emplean personas en negro, casi esclavos. Con lo anterior, Hagamos Conciencia creó un manual para evitar la discriminación, el cual tú deberás utilizar y compartir. Son tan solo 5 puntos. 1. Por encima de estas cuestiones culturales o ideológicas, existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1948, que consiste en 30 artículos que determinan los derechos y las libertades que tienen que garantizarse a todo individuo para su pleno desarrollo. Su conocimiento debe de ser el punto de partida para saber y entender cuándo es que se cae en posturas discriminatorias. 2. Hay que desarrollar tolerancia y empatía. El conocimiento de otras culturas, por ejemplo, supone una puerta abierta para ampliar nuestros gustos musicales, artísticos o gastronómicos. La multiculturalidad ha dado importantes manifestaciones artísticas, las cuales se disfrutan hoy en día. Los prejuicios se manifiestan cuando se rechaza algo sin conocerlo. 3. Recordar que todos en algún momento de nuestras vidas hemos recibido alguna conducta discriminatoria. De alguna manera, una mirada, un gesto o algún comentario ha podido significar un rechazo. Se debe entender que ese momento no fue nada agradable, por lo tanto, debemos tener en cuenta que lo que no quieres para ti, tampoco debes quererlo para los demás. 4. Trabajar desde la infancia. Generalmente, a edades tempranas, los niños reproducen los prejuicios que sus padres puedan generar, prejuicios que puedan desarrollar los padres, desde conductas hasta un vocabulario inapropiado. Los niños en muchas ocasiones pueden ser crueles, pero hay que tener en mente de que no tienen conciencia, de que pueden estar obrando mal, pero lo hacen de forma cotidiana. Por eso las formas y el vocabulario que van a usar deben de ser lo más correcto posible. 5. Los prejuicios y las ideas preconcebidas son el peor enemigo. Las personas desarrollan unas capacidades mucho mejor que otras. Hay que entender que nuestro entorno limita o beneficia nuestro aprendizaje. Cada persona desarrolla inquietudes intelectuales, gustos personales, estilos de vida acorde al tiempo y las experiencias que uno mismo ha vivido. Para evitar la discriminación es importante que todos y cada uno de nosotros pongamos un granito de arena, crear conciencia y sobre todo juicio para con los demás. Debemos comprender y tener fijamente mentalizado que todos somos iguales sin importar el color, el lugar de origen, el estatus social y mucho menos nuestras condiciones humanas. Debemos tener siempre en mente que hay que ser equitativos, solidarios y comprensivos para con los demás. Por todo esto, te invitamos a que te sumes a este gran esfuerzo en el cual nosotros ya nos incluimos, esfuerzo que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas, muchas asociaciones civiles que están en contra de la discriminación y el equipo de Hagamos Conciencia se suma a decir no a la discriminación. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Nos despedimos no sin antes mandar una felicitación a la niña Wendy Oladis Torres Moreno, que acaba de culminar su educación básica satisfactoriamente el pasado miércoles y que por el cierre de la edición no pudimos incluir esta felicitación. Le mandamos desde aquí, de parte de todo el equipo, un fuerte abrazo
lo mejor de la vida para esta nueva etapa que ya comienza. Le deseamos mucho éxito, mucha suerte y que le eche muchas ganas y que se acuerde que debe reflexionar antes de actuar. Hagamos Conciencia agradece a ti, Arely Ruiz, por sugerirnos el tema del aborto. El equipo de Hagamos Conciencia ya está trabajando para incluirlo en nuestro guión. Damos una disculpa por no atenderlo en tiempo y forma, pero hacemos mención que los temas ya los llevamos enrolados y a su vez agendados semana a semana. Así también agradecemos a Maybelline Gorimay por sugerirnos el tema de violencia de género, el cual se tomará en cuenta y próximamente lo estaremos viendo. Te recordamos que si tienes alguna sugerencia o algún aporte para el programa, nos lo hagas llegar vía iVoox o a través de la página oficial de Hagamos Conciencia. Y para los que nos siguen en Twitter, el cual por cierto es Hagamos Conciencia, no se olviden de retuitear nuestras publicaciones y utilizar el hashtag Hagamos Conciencia. Y también denle manita arriba y no se olviden de suscribirse al canal. Te preguntarás por qué en esta ocasión estamos utilizando unas pelucas de color rojo, de color lila, y por qué el atuendo del Grinch del programa es algo peculiar. Es que el equipo de Hagamos Conciencia está en contra de la homofobia y de la discriminación. Por esa razón, nosotros nos unimos a la no discriminación. Bueno amigos, ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Y tú, mano, recuerda reflexionar Antes de actuar. Nos vemos, amigos.